Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos aquellos que hoy en día me están escuchando a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo de oración, este tiempo que escogemos tener cada mañana y cada día para hablar con Dios y para estar en su presencia y meditar en la bendita palabra del Señor. Recuerde que la palabra de Dios es nuestro sustento, es lo que nos levanta en medio de las tribulaciones y en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida. Quiero invitarles antes de la meditación del día de hoy, a los que me están escuchando a través de nuestro canal de YouTube, que escuchen este audio hasta el final, que si les gusta este audio se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta a este contenido, que lo compartan con otras personas. Es muy importante para nosotros, para ayudarnos a crecer dentro de la plataforma de YouTube, y así, entre más me gusta tenga el video, pues así en la plataforma recomienda este video a muchas otras personas que también están buscando contenidos similares. Recuerde que es muy importante compartir con otros, no se quede solamente con este conocimiento, compártaselo a otra persona, compártaselo a través de sus redes, a través del WhatsApp, del Telegram. Es importante que muchas personas vayan conociendo nuestros contenidos. Y como les digo, si les gusta este canal, suscríbase, que es muy importante para nosotros. Y vamos a meditar hoy entonces en el Salmo 150, el último de este libro, el último capítulo de este libro hermoso que hemos venido estudiando ya hace unas cuantas semanas, que nos ha dejado muchísimas enseñanzas y del cual aprendemos muchísimo. El Salmo 150 pues es la culminación de todo un proceso, y vamos a mirar ya a nivel global uno de los significados que tienen los salmos. Los salmos son como la vida misma, y pues en nuestra vida empieza bien, pero a lo largo de nuestra trayectoria pues vemos que hay muchas situaciones, alegrías, tristezas, tiempos buenos, tiempos de desierto, tiempos de persecución, tiempos de incertidumbre, pero también hay buenos tiempos de bendición, y todo eso está expresado en los salmos. El salmista y todos los que escribieron los salmos pues vivieron todas estas cosas a lo largo de su historia, y eso lo vemos reflejado en la vida de David, sobre todo, que fue el que más salmos escribió. Y él vivió todas esas situaciones, pero todas ellas las vivió de la mano de Dios. Hemos visto en los últimos salmos cómo son dedicados a la alabanza, son dedicados a alabar al Señor, independiente de todo, independiente de la situación que se esté viviendo. Y es la enseñanza que nos llega. Independiente de lo que tú estés viviendo, independiente de las situaciones que hayas vivido o que estés pasando, alaba al Señor. Levanta tu alabanza para Él. Y al final de todo, nuestra trayectoria por la vida, pues iremos al cielo. Los que nos hayamos arrepentido verdaderamente delante de Dios, nuestro destino eterno es el cielo. Y en el cielo estaremos en una alabanza eterna. Y este Salmo 150 nos refleja eso. Nos refleja la alabanza que vamos a vivir allí en el lugar, en el cielo, donde ya no vamos a estar preocupados por lo que dijeron, por lo que no dijeron, porque nos persiguieron, porque hablaron mal, por las situaciones de la vida. Ya no vamos a estar preocupados por nada de eso. Lo único que haremos es alabar a nuestro Padre Dios.
Y eso es lo que nos enseña el Salmo 150. El Salmo 150 entonces es una exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Y empieza diciendo, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe ajá, aleluya. Termina el libro de los Salmos así, con esta palabra, con la palabra con la que empieza este salmo, aleluya. ¿Qué significa aleluya? Recordemos, aleluya son dos palabras unidas. Es la unión de la palabra alelú, que viene del verbo halal, que significa exaltar, brillar, irradiar, presumir, exhibir, anunciar de forma exagerada. O sea, halal es alabar a Dios de forma exagerada. Halal es eso, alabar a Dios con alegría, con gozo, con energía, que sea muy exagerado y muy notorio lo que haces para con Dios. La Biblia nos enseña que cuando el rey David llevó el arca a Jerusalén, él estaba alabando a Dios y la palabra que utiliza es halal. Y vemos ahí que él alababa a Dios, danzaba, daba vueltas, violentamente remolineaba, como dice la canción, y fue algo exagerado, fue tan exagerado pues que se despojó de su ropa, fue tan exagerado que su misma esposa lo criticó y él dijo, por causa del Señor yo me haré más vil. Ahora, viene la segunda palabra que es ya es la contracción del nombre de Dios, Yud-Hei-Vav-Hei, y es un acróstico, este Yud-Hei-Vav-Hei, que es el nombre de Dios, es un acróstico del verbo existir, el que será, el que es y el que fue. ¿Qué es aleluya entonces? Alabar a Dios con ganas, con alegría, con gozo, con energía. No es alabarlo entre los dientes, no es alabarlo de forma pasiva. Eso es aleluya. Eso significa la palabra aleluya. Y lo que nos dice entonces esta palabra es, levántese a alabar a Dios. Alabe a Dios con gozo, con ganas. Hoy estamos grabando este devocional, hoy es domingo. Y hoy, domingo, pues la gran mayoría de las iglesias tienen su reunión, su culto dominical. Nosotros tenemos también el nuestro en una de nuestras ciudades. ¿Y cuál es la exhortación? La exhortación es que alabe a Dios con alegría, aplauda, involucre todo su ser en la alabanza, porque ya hemos visto en salmos anteriores que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y son dignas de que le demos toda la alabanza a nuestro Dios. Luego nos dice, alabad a Dios en su santuario. Alabad a Dios en su santuario. Bueno, cuando la palabra de Dios habla de su santuario, podríamos hablar de 3 niveles de santuario, niveles donde se manifiesta su presencia. Bueno, la primera es su presencia misma. Como está escrito, Él habita en luz inasequible y Él habita en un lugar, allí como lo expresa el apóstol Pablo, en el tercer cielo. Ese santuario celestial lo vio Moisés. Moisés tuvo un destello de ese santuario y fue copiado y se hizo un modelo de ese santuario en la tierra y fue el tabernáculo de reunión, que se movió y se movió hasta que pues, llegó a Jerusalén y allí tuvo su reposo. Jerusalén fue el lugar que Dios escogió para hacer morar su nombre y su presencia. El segundo nivel del santuario pues es el templo mismo, el templo de Jerusalén. Es el templo mismo, es el templo de Jerusalén que quedó allí. Hoy en día está destruido, hoy en día no hay nada de ese templo, pero allí se dice que era el santuario de Dios. El tercer
nivel es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice que el cuerpo, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que él mismo, ese santuario, la presencia misma de Dios, se trasladó a la tierra a través del cuerpo de Cristo. Y el cuarto nivel dice, Él es el consolador. El Señor Jesucristo les dice, les conviene que yo me vaya, porque si me fuere, vendré a vosotros, enviaré al Consolador, y eso es su presencia en cada uno de nosotros. Y entonces eso quiere decir que ahora nosotros somos un templo, somos el templo de su Espíritu, somos esas vasijas de barro que contenemos dentro de nosotros ese fuego, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿a qué nos exhorta? Que debemos alabar a Dios, y su meta final es que cada ser que respira sea una morada para Él. Ahora, la motivación es alábale ahí, en lo más profundo de ti. Hay una canción de Jesús Adrián Romero muy bonita que les invito a que la escuchen, la canción del jardín. ¿Qué es el jardín? Él dice, dentro de mí hay un jardín que Dios plantó. Y en ese jardín hay cosas hermosas. Se siente la paz, se siente la presencia de Dios. Y yo debo cuidar ese jardín. O sea, ese jardín representa mi comunión con Dios, mi comunión interior. Y yo cada día, lo que nos dice la canción, cada día yo debo cuidar ese jardín y debo ir a ese jardín a encontrarme con mi Salvador, con mi Señor. Eso es el santuario. El santuario entonces es ese lugar donde tú te encuentras con Dios, esa comunión íntima en tu interior, en tu vida. Todos los días, tú y yo tenemos que levantarnos temprano y buscar la presencia de Dios, buscar estar en ese jardín, buscar hablar con Él y buscar que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Eso es el santuario. Entonces dice, alabad a Dios en su santuario. Dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. El firmamento, pues es la expansión, es el cielo, este cielo azul que nosotros vemos. Y cuando nosotros, dice ahí, la magnificencia de su firmamento, quiere decir que reconozcamos que Dios es grande, que Dios es magnífico, que este firmamento, que los cielos, las estrellas, representan la grandeza de Dios. Entonces, cuando veas los cielos, cuando veas las estrellas, la grandeza del firmamento, podemos decir, Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como decía el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre, para que tenga de él memoria. En otras palabras, cuando vemos esa magnificencia del firmamento, debemos reconocer la grandeza de Dios, uno, por un lado, pero segundo, nuestra debilidad y nuestra pequeñez delante de Dios. Dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Dice en el versículo 2, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Mire, ¿cuál es la proeza más grande que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Vamos a pensar. ¿Cuál es la proeza más grande que el Señor mismo ha hecho? La proeza más grande que el Señor ha hecho fue que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para darnos libertad, para salvarnos. La proeza más grande que el Señor pudo hacer fue resucitarse a sí mismo para traernos victoria. Proezas. Mire, aquí nos dice, cuando habla de la palabra proeza, viene del verbo geburá, o viene de la palabra geburá, que significa fuerza, valor, victoria, esfuerzo, fortaleza, fuerza, hazaña, hecho, poder, poderío, potencia, valentía. La palabra proeza contiene
bueno, 3 letras de donde viene la palabra Gibor. Y esto nos recuerda uno de los nombres de Dios, Jehová Gibor, Jehová Todopoderoso, el Todopoderoso. La proeza más grande que el Señor hizo es que enviara a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros para darnos vida. Y dice ahí, alábale por sus proezas. Y abajo de esa proeza pues hay muchas más que Él ha hecho. Nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha renovado, nos ha restaurado, ha hecho milagros, ha hecho maravillas. Cuántas proezas y cuántas cosas magníficas y especiales ha hecho Dios en tu vida. Yo creo que es tiempo de reconocer, es tiempo de recordar cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios en ti. Y yo te invito a que te tomes siempre, todos los días, un tiempo para alabarle. Esa es la motivación que tenemos para alabar a Dios. Alabarle por sus hechos poderosos. Alabarle por sus obras magníficas. Alabarle por sus victorias. Alabarle por las cosas tan especiales que Él ha hecho en nosotros y que hace todos los días de nuestra vida. Dice, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Dice, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle según la muchedumbre de su grandeza. Es exaltarle de acuerdo a la grandeza y extensión del universo. ¿Cuánto mide el universo? Es una pregunta que se han hecho los científicos durante mucho tiempo. El universo es infinito. El universo es inmensamente grande. Tanto así que hay muchos cuerpos, se ha detectado muchos cuerpos planetarios, muchas estrellas, muchos, lunas, cosas en extremos del universo que están a años luz, a una distancia de millones de kilómetros de distancia. Entonces dice, alábele conforme a la muchedumbre de su grandeza. Así como es de grande el universo, así es Dios, infinito, grande, eterno, que no tiene ni principio ni fin, todopoderoso. Así es el amor de Dios. Luego nos dice en el versículo 3, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Aquí está empezando a mostrar, en la segunda parte del Salmo, lo primero nos muestra la motivación, el por qué debemos alabar, cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos alabar a Dios. Pero en la segunda parte nos muestra el cómo. Y la alabanza no debe ser algo silencioso. La alabanza para nuestro Dios no debe ser algo que hagamos entre los dientes. La alabanza para nuestro Dios debe ser algo sonoro, debe ser algo que resuene, debe ser con instrumentos. Y aquí nos dice, lo primero que nos dice es a son de bocina. La bocina es el chofar. Entonces esto nos hace recordar cuando el pueblo de Israel se encontró con Dios en el monte Sinaí y empezaron a sentir la presencia de Dios. Lo que sonó fue un gran chofar. Lo que sonó fue una gran bocina. Y esto pues causó miedo, causó pánico. Al escuchar el chofar también nos dice la palabra de Dios a nivel profético que al escuchar el chofar pues representa que viene el día del Señor. El sonido del chofar es como un rugido de león. Alabarle a son de bocina quiere decir, lo que significa es agradécele a Dios aun cuando estés temblando de miedo. Y esto nos lleva a entender también un punto. Aun cuando estés en medio del miedo, cuando estés temblando de miedo, alábale. Recuerde que el chofar era utilizado para llamar a Dios.
Y esto es un punto también muy importante. El shofar se utilizaba para llamar a Dios, para invocar la presencia de Dios. Entonces, cuando tú alabes, invoca la presencia de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hagamos alabanza, no cantemos por cantar. No cante las canciones ahí por cantar. No, invoque la presencia de Dios a su vida, a su casa, a la iglesia. Y alábelo con alegría, alábelo con gozo. Luego dice, alabarle con salterio y arpa. Bueno, el salterio no se sabe exactamente qué es. Bueno, algunos estudiosos dicen que el salterio era un instrumento de cuerdas que era como muy parecido al violín, más o menos. Y el arpa, bueno, el arpa sí la conocemos, es muy común, es un instrumento pues que se ha proliferado y es muy conocido. Pero estos dos instrumentos tienen un sonido suave. Lo que nos deja ver entonces aquí es que en tiempos de quietud, de paz y de abundancia, cuando todo está lindo, cuando todo está bien, alábelo. Entonces aquí nos dice, alábelo con salterio y con arpa. El salterio y el arpa nos dan tonos suaves, sonidos relajantes. Alábelo cuando todo está bien. Entonces mire lo que nos dice con la bocina, alábelo cuando tenga miedo. Con el salterio y el arpa, alábelo cuando todo esté bien en nuestra vida. Dice en el versículo 4, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Mire, el pandero y la danza son dos cosas que van de la mano. Y esto aquí nos deja también una lección. No importa lo afanados que estemos, no importa cuán afanado estés o si tu vida está muy abrumada, recuerda quién es tu centro y quién es el que sostiene tu vida. Recuerda siempre quién es tu centro. Y aquí nos habla de la danza. En el Salmo 149 nos hablaba de la importancia de danzar. Si no lo ha escuchado, yo le invito a que lo escuche, el capítulo anterior, que nos habla de la danza. Dice el versículo 3, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Alabarle, entonces volviendo al Salmo 150, alabarle con pandero y danza. Mire, cuando danzamos, cuando estamos alegres, cuando danzamos y cuando bailamos, en medio de la alegría, en medio del gozo, lo expresamos a través de la danza. Vamos a pensar esto. ¿Cuáles son las ocasiones en las que bailamos? Normalmente cuando nos invitan a un festejo, a un matrimonio, por ejemplo, o a un festejo de estos, hay muchas personas pues que bailan, que danzan, que se regocijan. Normalmente todas las culturas, de todas las religiones, los matrimonios pues son un festejo grande y que todos terminan danzando, bailando, tomados de las manos, regocijándose por esa pareja nueva que se une. Entonces, alábele con pandero y con danza. En otras palabras, no se quede quieto cuando esté alabando a Dios. No se quede quieto. Pero luego dice con cuerdas y flautas. Y esto nos habla de la armonía y la coordinación. Luego dice alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo. En otras palabras, no se quede callado. No se quede quieto en medio de la alabanza. La alabanza tiene que ser un momento de mucho júbilo. La alabanza tiene que ser un momento de mucho festejo. Ahora, yo quiero aclarar aquí algo. Debe ser festejo, pero no convertirlo en un relajo, no convertirlo en un desorden. Si miramos bien, aquí hay una serie de instrumentos que están sonando. Esos instrumentos, cada uno tiene un timbre de voz, cada uno tiene una armonía, cada uno tiene una afinación
son diferentes, pero todos cuando se unen, cuando se juntan todos, dan una armonía y dan un sonido bonito. Es como una orquesta. En una orquesta hay muchos instrumentos que se combinan. Hay instrumentos de percusión, hay instrumentos de cuerda, hay instrumentos de viento, hay instrumentos electrónicos como los teclados, como el piano mismo. Bueno, todos estos instrumentos se combinan para formar canciones, para formar melodías y suena bonito. Cuando uno de estos instrumentos está desafinado o está tocando en un tono que no es, pues va a sonar feo y va a perder su armonía. Va a perder la armonía, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el Señor también? Con todo esto, que tenemos que estar afinados, que tenemos que estar afinados en el punto exacto para armonizar con Dios, para alegrar a Dios con nuestro canto, con nuestra alabanza. ¿Qué nos pide el Señor? Que estemos sintonizados con Él, que nuestra vida esté afinada en la frecuencia de Dios, para que cuando nuestra alabanza empiece a salir, a fluir, sea una alabanza de victoria, sea una alabanza que alegre el corazón de Dios. Y termina el Salmo diciendo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y yo le pregunto, ¿usted está respirando hoy? ¿Sí? ¿Usted está respirando? El que no esté respirando es porque está muerto. Así de simple. Y yo creo que todos tenemos vida. Todos estamos respirando en este día. Así que la orden es para todos. Todo lo que respira, incluyendo animales, incluyendo los demás seres vivos, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y esa es la gran enseñanza. Y termina el Salmo diciendo: aleluya. Esta palabra que significa levántese, alabe a Dios con alegría. Aleluya. Así termina el libro de los Salmos. Cierra con una exhortación a la alabanza, con una exhortación a tener una vida de alabanza. Hemos estudiado a lo largo de mucho tiempo todo este libro de los Salmos. Me ha alegrado mucho estudiar este libro. La enseñanza final que este libro nos deja es: viva una vida de alabanza con el Señor. Que su alabanza no sea solamente para un día en la semana, que no sea solamente por un tiempo puntual. La alabanza debe ser diaria, debe ser constante. Nuestra alabanza a Dios debe ser las 24 horas, los 7 días de la semana. Póngalo en su corazón hoy y alabe al Señor. Recuerde que en los libros de los Salmos tenemos oraciones, tenemos cánticos, tenemos una guía de cómo orar, de cómo entrar en la presencia de Dios, de cómo entrar en la presencia del Padre. Así que yo quiero motivarle a que, si usted no ha escuchado nuestras grabaciones de los Salmos, yo le invito a que vaya a la lista de reproducción y empiece a escucharlas. Tenemos más de 150 grabaciones. O sea que usted ahí puede deleitarse, puede aprender. Creo que este libro de los Salmos nos ha dejado una enseñanza muy, pero muy importante. Yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando a que aproveches esa enseñanza y a que tengas comunión con el Señor, a que te acerques a Él, a que no te alejes de Él, a que Él sea el Señor, tu fuerza, tu escudo, el que pelea por ti todos los días de tu vida. Padre Dios, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad
de estar aquí delante de ti, delante de tu presencia, adorándote, alabándote una vez más, Señor. Padre, gracias porque podemos acercarnos a ti, porque podemos acercarnos a tu presencia y meditar tu palabra que nos da vida, tu palabra que nos fortalece, tu palabra que nos levanta, que nos transforma, que nos llena, Señor. Padre Dios, te doy gracias, porque por tu palabra, Señor, somos consolados. Por tu palabra somos alimentados, Señor. Somos fortalecidos. Es fortalecida nuestra alma y todo nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a alabarte todos los días de nuestra vida, a levantar a ti nuestra alabanza, nuestra exaltación. Que toda nuestra alabanza sea, que toda nuestra vida, Señor, sea para alabarte a ti, como dice aquí tu palabra. Queremos alabarte en tu santuario. Queremos alabarte en la magnificencia de tu firmamento. Queremos alabarte por tus proezas, conforme a la muchedumbre de tu grandeza, Señor. Ayúdanos a alabarte con alegría, a alabarte con gozo. No queremos quedarnos callados, Señor, porque has hecho tantas cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser, Señor. Y la proeza más grande es que enviaste a tu Hijo a la cruz a morir por nuestros pecados, para salvarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, Señor. Padre, gracias. Gracias por estas oportunidades que nos das, donde podemos levantar nuestra alabanza a ti, Señor, nuestra adoración a ti. Permite, Señor, que todos los días sean de constante alabanza. Ayúdanos, Padre, a tener una vida de alabanza todos los días de nuestra vida, las 24 horas, los 7 días de la semana. Que no pase un día, Señor, sin que te alabemos. Que no pase un día sin que te adoremos. Que no pase un día sin que nos regocijemos en ti, en tus maravillas, en tu grandeza y en tu poder, Señor. Padre Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.